¿Sabes qué otro? ¿A qué hora vas a empezar? Bueno, a las 12 dejás. No me importa cuánto hayas hecho de pared, yo hoy te voy a pagar 500 pesos. Esa persona está en el borde mismo de un trabajo, de un trabajador autónomo, un albañil, un contrato de obra y de un empleado. Hay que ver muy bien qué es lo que hace, cómo se desarrolla el trabajo para saber si ese albañil es un autónomo o es un empleado. Normalmente el patrón le ordena la forma en que debe desarrollar el trabajo y así se sabe si esa persona es autónoma o no. ¿Entienden? Si yo no le digo nada, el que sabe de construcción es él. Él viene con el material que le parece que corresponde en cada lugar, él fija su horario, él trae sus herramientas, posiblemente no sea un empleado, sea un autónomo. Yo no tengo con esa persona ningún tipo de obligación laboral. Termina su trabajo, pago la obra entera que esa persona ya ha hecho y ya está. El delivery. Normalmente los jueces y el Ministerio de Trabajo los consideran pequeños empresarios. Los pequeños empresarios tienen igual la obligación de cotizar en el BPS, pero de su bolsillo. Sabes que yo fui al BPS a informarme, porque el año nos dijo que nosotros fuéramos al BPS a ser trabajadores autónomos. Ahí fuimos al BPS, todos los delivery, nos dijeron que eso lo que quería hacer no existe, lo que vamos a hacer. Porque nosotros no éramos, por ejemplo, no éramos una empresa que trabajábamos para todas las pizzerías, nos trabajábamos solo para una. Bueno, es el mismo ejemplo del albañil y el trabajador de la construcción se puede aplicar a los delivery. Están exactamente en el borde de lo que es un trabajador independiente y de lo que es un autónomo. Hay que ver en qué circunstancias trabaja ese muchacho de la moto. Pone su horario, si quiere va y si no quiere no, está obligado, hace otras cosas, usa la moto para, por ejemplo, ir a comprar los tomates para la pizza. Bueno, si hace otro mandado, él es empleado. Pero hay que ver el caso concreto. Pero no siempre los patrones están obligados absolutamente a todo, no es así. Y además, no sé si se paga 700 pesos, por ejemplo, y él te hacía firmar que trabajaba 2 días en la semana, se trabajé un mes así. No, claro. Te hacía que trabajabas 4 horas por noche y 2 días en la semana. Sí. Bueno, siento que trabajabas toda la semana y claro. Ahí bueno, yo, eso es lo que me fui. Seguro. Por eso yo les decía que durante muchos años y siglos las relaciones de trabajo han ido cambiando. Ustedes saben porque hasta hace poco y ahora mismo en Brasil hay cantidad de casos, hay trabajo esclavo, por ejemplo, que es la denigración más grande del ser humano, el pisoteo más grande de sus derechos, le sacan la dignidad, le sacan toda esa persona, ni siquiera gana un sueldo. De ese extremo a el de ahora, de una persona que tiene el derecho de trabajar en un ambiente sano, a ganar un sueldo por lo menos mínimo, todo eso, han transcurrido mucho tiempo de conquistas de los trabajadores, de luchas por esos derechos, pero no siempre se da idílicamente, no siempre todo es tan bárbaro. Basta ir a las tiendas que hay en Calle Graciaga, doctor, vos debes de haber tenido algún caso, los turcos que nosotros les llamamos, pagan 6.000 pesos a empleadas que trabajan de lunes a lunes. Sí, ganan 6.000 pesos y trabajan 12 horas por día de lunes a lunes. ¿Y dónde está el PPS? ¿Y dónde está el Ministerio de Trabajo? Bueno, yo ya me quejé. Han ido, pero ¿qué pasa? Que las muchachas desesperadas porque necesitan un salario, firman que ganan en realidad el sueldo mínimo, cuando llega una inspección están los papeles en rueda. O sea, no es tan idílico tampoco que firman todo lo que está... no es. Firman lo que no es. Pero y contra un yo documento creo no hay. que ellos tendrían que ser responsables de las autoridades. Claro. Bueno, por eso les digo... Lo mismo pasó con el shopping aquel nuevo. Claro, también. Yo no dejé a mis hijos trabajar aquí. Pero hicieron que pagaron como 9 pesos para la gente.
Y al final la gente se emocionó todo, fue todo el mundo a trabajar acá y creo que en una semana, 15 días, sacaron todo el mundo por la calle. Claro. ¿Quién es el responsable? ¿Qué son los responsables de todo esto? No, los El manoseo patrones. de la gente. Claro, de la gente. los patrones. Pero esa gente, bueno, hay estadio. Yo creo que. Y le hicieron esto que hace- trabajar, no sé hasta qué hora. Y todavía que lo basuriaban a las Sí, personas, sí, todo. sí, sí, sí. Hablando fríamente, ¿no? Porque la realidad. Claro, claro, claro. No podemos salir de la realidad. No, de la realidad, exacto, no es tan idílico, no es Claro, tan no podemos salir de la realidad. No, pero mira una cosa, si hubieran otro Fabián Chile, en cada barrio Fabián Chile, que hace una reunión de esta, cada uno de nosotros a su vez es como una repetidora de lo que se escuchó aquí, ¿no? Tiene una vecina con problemas, pero mira que hay una defensora pública. Mira que se puede hacer tal cosa. Entonces, como que uno va obligando a esa evolución, a que se respete más. Yo digo que en este momento, aunque la situación no sea excelente, es mucho, pero mucho mejor que años atrás. Mire, hace 5 años atrás, una empleada doméstica no tenía límite de horario, trabajaba mientras el patrón decía. Sí, es verdad, era peor. Claro, era peor. Estamos evolucionando lentamente, pero ¿cuál es el remedio? El remedio es el conocimiento. Si uno sabe lo que le corresponde, no va a permitir que otro lo pisotee. No. Y eso... Y el patrón le va a respetar si las personas saben sus derechos. Exacto. Las personas tienen que saber sus derechos. Claro, claro, eso mismo. Bueno, por eso uno de aquí sale y repite un vecino, un pariente, Claro. y bueno, se van asesorando. y se va corriendo la voz, entonces los patrones se ven obligados a respetar, porque ya hay otra cosa, ¿verdad? El patrón es el dueño del dinero, es el dueño de la fábrica o del campo o de lo que sea, ¿verdad? Y el trabajador, lo único que tiene es su necesidad. Necesita el sueldo, como estas gurisas que ganan 6.000 pesos. Bueno, es que necesitan para vivir los 6.000 pesos, no es para comprarse pintura. Necesitan, y bueno, ¿qué van a hacer? Van a trabajar igual por eso. ¿Cómo se puede ir minimizando ese problema? Lo que pasa es que hay una palabra que durante mucho tiempo dio terror, porque hubo un gobierno de dictadura, porque había palabras que eran malas, pero sindicato, ¿qué es un sindicato? La unión hace la fuerza, eso cualquiera sabe, acá el hombre que es más mayor sabe, si uno se une, puede, porque ¿qué puede hacer un empleado que no tiene nada? Que hay 100 esperando su puesto. No puede nada, el patrón tiene poder disciplinario, tiene el dinero, tiene el poder, el derecho incluso de echarlo si quiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleado? Tiene que juntarse con gente que tenga los mismos intereses que él. La unión hace la fuerza. Incluso pueden nombrar delegados que vayan a negociar sueldos a otro lado. Pero claro, cada uno por su lado no somos nada. No. ¿Qué hubiera sido ideal en esa pizzería? Pues que todos se hubieran juntado, nos vamos todos. Es más, no solo nos vamos todos, sino que no vamos a permitir que otro haga esto. Y denunciarlo. Y denunciarlo. Claro, y hacer lo que nada de más. Digo, ninguna cosa, ni de revancha, ni de pelea, ni de mala onda. Bien, conversar y hacer valer sus derechos, es eso, nada más. Si una persona se enferma por días, tiene, no sé, algún derecho de información, Sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahí habría que hacer una diferencia entre las personas que están amparadas en el BPS y las que no. Pero es una diferencia que en la práctica no importaría tanto. Lo que importa es que cuando un empleado se enferma, tiene que ir un médico. El médico tiene que certificar, ocultarlo y decir si esta persona está con, no sé, un ataque de gastritis, hoy no puede ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el patrón tampoco va a creer en cualquiera, ni va a darle libre a cualquiera porque se le ocurra decir que está enfermo. Y eso tiene consecuencias. Ese día
no te lo va a descontar y no puede despedirte por eso. A mí me pasó que yo trabajaba en un restaurante. Yo era la cocinera que tenía que ver con todo. Yo trabajé un día antes, yo estaba por abrir, un día antes yo trabajé 9 horas. El otro día yo tenía que armar todo el cardápio de la noche porque abría la noche. El patrón me hizo trabajar 18 horas. Yo no paré, que comía parada en el balcón allí y seguí. Entre postres, todo tenía que preparar para la noche. Ahí de noche me tocó la parte que tenía que hacer la planchada, tenía que trabajar la parte de la planchada. Y con todo el cansancio, todo dejé quemar un chivito. Ahí el patrón vino, se quejó adelante de todos los que estaban allí y que no me quería más ahí, que me iba a dejar solo la parte para armar las cosas, no sé qué. Y una amiga que yo la llamé porque justo quedó sin limpiadora y yo sabía que ella era de confianza, yo le dije, le llamé y ella fue a trabajar, a limpiar porque sí o sí tenía que estar pronto. Y ahí cuando pasó eso, él fue y dijo que ella era mejor que yo, que ella no le iba a sacar mal el trabajo, que ella iba a quedar. Sí, sí. Y que a mí me iba a rebajar, y no sé qué, no sé cuánto. Y me despidió. Yo trabajé 27 horas por 600 pesos. ¿Por cuánto? 600 pesos. Pero me pagó allí la hora. Y ya está. Y ya está. Y en otro lugar yo trabajaba 12 horas. Y sobre que yo cocinaba, yo cuidaba 3 gurises, limpiaba la casa, todo, o sea, todo, por 3.500 pesos. ¿Este año? Este año. Bueno, el salario de la empleada doméstica por 44 horas semanales está en 8.754 pesos. Ese es el mínimo. Para arriba puede, para abajo no. Ahí yo le pedí aumento. Digo, no puedo trabajar por 3.500 pesos, siendo que yo hago trabajo de 3 personas acá dentro. Claro. Niñera, cocinera y todavía Sí, no bueno. puedo. Ahí ella me aumentó a 5, pero a una semana me despidió. ¿Y eso hace mucho? Y ponele que hace como 6 meses y todavía me quedó debiendo porque no... Bueno, miren una cosa que me parece bárbara la intervención de ella para aclarar. Los derechos de los trabajadores, como cualquier derecho de cualquier otra cosa, con el tiempo caducan, ¿no? Se pierden, porque si no, la gente vivía con una espada de Damocles en la cabeza, siempre amenazada, capaz que se presenta. Los trabajadores al año de haber dejado de trabajar pierden los derechos a reclamar. El problema es que siempre yo escuché que si haces la denuncia, si vas allá y se reclama tu derecho, después no trabajas en ningún otro lado. Claro. Y eso es lo que todo el dicen. mundo dice lo mismo. Claro. Bueno, por eso, primero que nadie tiene por qué enterarse porque no sale en la televisión, así que es muy difícil. Pero en segundo lugar, si nosotros nos dejamos intimidar, es lo que hablábamos recién, si nosotros dejamos que nos pasen por arriba nuestros derechos, que se violen, entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? Nunca. Pero si la gente sabe el derecho que tiene y lo actúa, hace lo que tiene que hacer para hacerlo valer, de a poquito los patrones van convenciéndose. Pero yo me acuerdo cuando, por ejemplo, los empleados rurales vieron que la gente de campo es gente muy sacrificada, te debe de saber. Mientras que hay sol se trabaja. ¿No? Y se trabaja con un jarro de leche y una galleta hasta la 1 de la tarde, ¿no? Y después hasta la noche, que se van a acostar a las 9 de la noche. Bueno, yo me acuerdo de las discusiones cuando se quería poner un horario de 8 horas para esa gente. Y los patrones se tiraban los pelos, decían que era terrible, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Bueno, pero ahora
de a poquito la gente de campo ya sabe, tiene que respetar, el peón es un ser humano, tiene que descansar. Incluso ellos tienen particularidades, porque si un día llueve, la gente de campo no puede alambrar, no puede plantar.